Hola, somos Daniela Mesa, Vanessa Carmona y Alexander Betancourt, estudiantes de la especialización en gestión humana, y en este video compartiremos una reflexión sobre la importancia de la cultura orientada al aprendizaje dentro de las organizaciones. Pero, para ponernos en contexto, vamos a escuchar el siguiente podcast. Vamos a ver por qué eso de la gestión del conocimiento a veces se atasca en las empresas. Vale. A ver, esto va de cómo la gente en una organización aprende, comparte y usa lo que sabe. Y claro, entender por qué falla a veces es vital, porque ahí está la clave para innovar y crecer de verdad. Entonces, ¿dónde suelen estar los problemas principales? Primero, la cultura de la empresa. Mira, resulta que muchas veces se valora más el guardar información que el compartirla. Y esto pues crea silos, ¿entiendes? Que no dejan que las ideas fluyan. Esto nos lleva a lo que el profesor Delio Castañeda llama retención del conocimiento clave, que básicamente el saber importante se pierde cuando un experto clave se marcha. La norma ISO 3401 lo deja bastante claro. El conocimiento necesita confianza y buena colaboración entre las personas. Segundo, que los líderes nos impliquen lo suficiente. Si los jefes no dan ejemplo claro y animan activamente a compartir, pues nada, el conocimiento se fragmenta, se queda como en islas dentro de la organización. Y finalmente, un clásico, ¿verdad? La falta de tiempo y de incentivos. Son barreras súper reales del día a día. La gente simplemente está a mil cosas y no tiene tiempo, o no ve el beneficio de pararse a documentar lo que sabe o a compartir buenas prácticas para que otros aprendan. En resumen, quitar de en medio estas barreras culturales, de liderazgo, y las más prácticas, las operativas, es crucial para que las empresas expriman todo su conocimiento, innoven y avancen de forma sostenible. Bueno, nuestro análisis se basa en el artículo "Is Yours a Learning Organization?", publicado por la Harvard Business Review, y los resultados del cuestionario encuestas de organización y los marcos conceptuales estudiados en la unidad. El objetivo es identificar qué tan cercana está nuestra organización al modelo de una organización que aprende y cómo estos resultados se relacionan con los principios de la norma ISO 30401 sobre gestión del conocimiento. Ahora vamos a pasar al primer bloque con mi compañera Daniela. Dani, adelante. Listo, entonces en esa parte vamos a analizar los resultados del diagnóstico sobre la organización, tomando como base el modelo de Garmin, Edmondson y Gino. Este modelo se compone principalmente de tres bloques. El primero es el entorno de aprendizaje y apoyo, el segundo, los procesos y prácticas de aprendizaje, y el tercero, el liderazgo que refuerza el aprendizaje. Yo me voy a enfocar entonces en el primer bloque, que es el entorno de aprendizaje y apoyo. Este nos permite entonces entender qué tanto la organización genera condiciones favorables para el aprendizaje, la innovación y la participación activa de los colaboradores. Eso todo a partir de los resultados obtenidos. Voy a compartir los principales hallazgos de la encuesta que se realizó, las fortalezas y también los aspectos que se pueden seguir mejorando para fortalecer esa cultura de aprendizaje en la organización. Entonces, en nuestro diagnóstico, este bloque obtuvo un puntaje compuesto de 85, ubicándose en un cuartil superior. Los resultados muestran, entonces, en seguridad psicológica, un 88.6, en la apertura de nuevas ideas está en 89.3. El tiempo para la reflexión está en 94.3, siendo el más alto en este bloque. Y la apreciación de las diferencias, 67.9, siendo el más bajo. Entonces, estos datos nos reflejan una cultura sólida, donde los colaboradores se sienten seguros para expresar sus ideas, asumir errores y participar en procesos creativos. Sin embargo, entonces, como ya mencioné, la puntuación más baja es en apreciación de las diferencias, y esto nos indica que se debe fortalecer la valoración de la diversidad de pensamiento. Entonces, de acuerdo con Peter Senge, que en 1990 menciona que una organización que aprende se basa en el aprendizaje continuo y el pensamiento sistemático, los cuales requieren diálogo, apertura y confrontación constructiva de ideas. Por lo tanto, entonces fomentar la inclusión de perspectivas diversas ayudaría a consolidar un entorno más colaborativo y reflexivo. Ya entonces vamos a pasar con Vanessa, que nos va a explicar el segundo bloque. Listo. Este segundo bloque nos habla de procesos y prácticas de aprendizaje, en el cual se evalúan los procesos y prácticas concretas de aprendizaje. En este bloque, la puntuación total fue un 68, lo cual corresponde al segundo cuartil.
Los resultados de este bloque se basan en experimentación 96.4, recopilación de la información 100, educación e información 90.5, transferencia de información 91.1 y análisis es el apartado más bajo que tenemos hasta este momento de los dos bloques que hemos analizado, el cual se sitúa en 62.9. ¿Esto qué quiere decir? Que estos valores indican que la organización promueve la innovación, la capacitación y la comunicación del conocimiento, pero presenta una gran debilidad en la presentación, en la capacidad analítica y crítica, lo cual se relaciona con lo que escuchamos en el podcast que nos decía que si bien hay información que se está recopilando y almacenando, esta hay que utilizarla adecuadamente para la toma de decisiones. Es así como Garvey nos afirma que el aprendizaje organizacional no consiste solo en recopilar información, sino en interpretarla, transformarla en un conocimiento que sea útil para la sostenibilidad y el avance de la organización. Por lo tanto, y para finalizar este segundo bloque, es importante tener en cuenta que hay que fortalecer los espacios de análisis y de debate, lo cual va a contribuir a cerrar ciclos de aprendizaje, evitando que el conocimiento se quede únicamente en datos y se conviertan en acciones de mejora. Ahora le vamos a dar paso a Alex, que nos va a hablar del tercer pilar o bloque de esta encuesta. Claro que sí, en ese tercer bloque de liderazgo que refuerza el aprendizaje, está relacionado con el liderazgo que refuerza todo el aprendizaje y que obtuvo un puntaje de 80 también dentro del cuartil superior, y esto demuestra que los líderes en la organización escuchan activamente, promueven el diálogo y generan un clima de confianza, aspectos que Garmin y Edmondson identificaron como esenciales para la consolidación de una cultura de aprendizaje. No obstante, el liderazgo puede fortalecerse mediante una retroalimentación más constante y la integración sistemática de las lecciones aprendidas en los procesos diarios también. Desde la perspectiva de la norma ISO 30401, esto permitirá asegurar la mejora continua dentro del sistema de gestión de ese conocimiento. Ahora, Dani, te doy paso para que nos hables sobre la conexión teórica y la reflexión. Listo, Bueno, yo entonces creo, al analizar, Vane, dale, que antes de llegar como una conexión es importante mostrarles cuáles fueron los resultados reales de la encuesta para que tengamos como una validez frente a los análisis que realizamos. Y acá es donde podemos ver los tres pilares fundamentales compuestos por el aprendizaje, el ambiente de aprendizaje en 85, procesos de aprendizaje compuesto 68 y liderazgo que refuerza el aprendizaje 80. Esto nos sirvió como evaluación para el análisis que acabamos de hacer. Y ahora sí podemos hablar un poco de esa conexión teórica y cómo vamos finalizando todo este análisis reflexivo. listo, gracias, Vane. Entonces, analizar estos resultados de manera integral, podemos decir que una organización, que esta organización que evaluamos muestra características muy cercanas al ideal de una organización que aprende. Existen entornos psicológicamente seguros, hay un liderazgo abierto y hay unos procesos formales de aprendizaje. Sin embargo, la dimensión analítica presenta una brecha importante, que es la que ya hemos venido mencionando, que es el aprendizaje solo se consolida cuando la información se interpreta, se discute y se transforma en unas acciones concretas. Entonces, en coherencia con esto y la norma ISO 30401, los resultados evidencian un entorno que fomenta la cultura de conocimiento, pero también señalan la necesidad de institucionalizar procesos de retroalimentación y evaluación del aprendizaje, además de fomentar esos espacios seguros. Listo, muchas gracias, Dani. Y yo creo que para finalizar es importante dar una conclusión que nos permita evaluar los resultados que reflejan que la organización ha avanzado significativamente hacia una cultura orientada al aprendizaje que se impulsa por confianza, liderazgo participativo e innovación. No obstante, fortalecer la reflexión clínica que hicimos en base a esta encuesta nos lleva a pensar que el análisis sistemático es necesario para poder cerrar este ciclo de conocimiento y saber que no solo se está recopilando y almacenando información, sino que se está tomando decisiones en base a esto y asimismo que la misma organización se va a poder sostener en el tiempo al tener unos procesos de gestión del conocimiento adecuados.
¿Por qué? Porque esto nos va a permitir pensar que se están generando aprendizajes más profundos y más sostenibles. Así es como nosotros en equipo logramos incluir que una verdadera organización que aprende no solo entrena o capacita, sino que cuestiona, reflexiona y mejora continuamente, convirtiendo el conocimiento en una ventaja competitiva junto con el desarrollo de nuevas tecnologías, de los beneficios y de poder tener una organización que sea saludable. Acá finalizamos esta pequeña cápsula informativa. Les damos muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en una próxima.